Muchas gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Luis Fernando Torres. Señores legisladores y señora presidenta, este proyecto va fundamentalmente a militarizar la seguridad pública, lo cual es inconveniente, además de inconstitucional. Lo que me sorprende es que habiendo pasado 37 meses desde que se emitió el informe, hoy estamos tratando en el Pleno un informe que no se encuentra, a mi modo de ver, debidamente motivado, porque en él no aparecen opiniones de quienes debieron haber opinado, los que están vinculados a la pública y a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ojalá no sea el tratamiento de este proyecto una coincidencia con aquello que no pueden hacer los policías y tampoco podrían hacer los militares para apresar a los 3 peligrosísimos fugitivos que están allá cerca a Sarayaco. La coincidencia, ojalá no sea para poder atrapar a esos 3 peligrosísimos fugitivos de Sarayaco. Pero ¿dónde están las objeciones? En la equivocada concepción de la defensa y de la seguridad ciudadana. Confusión que se encuentra claramente identificada en el plan del buen vivir. Vean ustedes el objetivo número 12 del plan del buen vivir 2013-2017 y encontrarán que la defensa nacional es algo completamente marginal, El plan de buen vivir, en lugar de decantar lo que dice la Constitución en el artículo 158 sobre la misión fundamental de las Fuerzas Armadas, trata marginalmente el tema de la defensa nacional. Y desde esa confusión, el proyecto que reforma el artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública confunde aún más. Ojalá sea una confusión inocente y no sea una confusión orientada a desarticular el rol de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Es que no es suficiente procesar, como se está procesando penalmente, a varios exoficiales de las Fuerzas Armadas en un tribunal, ese sí, especial, aunque esté en la justicia ecuatoriana, para juzgarlos por crímenes de lesa humanidad. ¿Acaso no es suficiente que todavía se procese y se anuncien de lo que se conoce más procesamientos de índole penal contra aquellos que dicen que han participado en el famoso 30S como miembros de la Policía Nacional? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a desarticular las Fuerzas Armadas ecuatorianas a la Policía Nacional, que tienen que cumplir un papel esencial, los unos en la defensa nacional y los otros precautelando la seguridad ciudadana? La confusión que trae, o las omisiones, el plan de buen vivir en el objetivo número 12 sobre la defensa nacional, indudablemente que deberían en un momento dado ser reparadas. Pero lo grave ciertamente está en el hecho de que la Constitución ecuatoriana separa claramente la misión fundamental de la Fuerza Armada ecuatoriana frente a la responsabilidad que tiene la Policía Nacional. El artículo 158 de la Constitución señala: misión fundamental de las Fuerzas Armadas ecuatorianas es la defensa nacional de la soberanía y la defensa de la integridad territorial. Punto. Responsabilidad del Estado es la seguridad ciudadana, como muy bien ha dicho el asambleísta andino. Sin embargo, hay un error. El hecho de que el Estado deba proveer seguridad ciudadana no significa que las Fuerzas Armadas, por ese hecho, deben encargarse de la seguridad ciudadana, porque la Constitución, en el artículo 158, encarga de manera exclusiva esa responsabilidad a la Policía Nacional. Por consiguiente, la seguridad ciudadana, el orden interno, es una competencia del Estado, por supuesto, esencial, que la ejerce la Policía Nacional y no las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Con la reforma al artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana, se está simplemente reformando la Constitución ecuatoriana. El artículo 162 de la Constitución
Claro que le permite a la Fuerza Armada Ecuatoriana participar en ciertas actividades económicas siempre y cuando éstas estén relacionadas con la defensa nacional. Y el artículo 163 de la Constitución repite entre las responsabilidades esenciales de la policía única y exclusivamente la seguridad ciudadana y el orden interno. Por lo tanto, constitucionalmente no se le puede encargar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas una tarea cuya responsabilidad exclusiva es de la Policía Nacional. Ahora bien, se podría disponer de la Fuerza Armada en un estado de excepción, por supuesto. El artículo 155 de la Constitución señala que el presidente de la República, cuando ha decretado el estado de excepción, puede disponer de las Fuerzas Armadas. Pero la interrogante, ¿para qué? ¿Puede disponer para que sustituya a la policía en materia de seguridad ciudadana? Al parecer no, porque esa es responsabilidad exclusiva de la policía. ¿Que pueda colaborar en el evento de una grave conmoción? Sí. Lo que debería hacer entonces la reforma propuesta es regular cuál es el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas en un estado de excepción, en un estado de emergencia, pero no en condiciones normales. Señores legisladores, no es lo mismo subsidiariedad que excepcionalidad. En el proyecto lo que se quiere es que las Fuerzas Armadas intervengan de manera subsidiaria en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Esto es imposible en el esquema constitucional ecuatoriano. Solamente por excepción, cuando se ha decretado un estado de excepción, podrían eventualmente las Fuerzas Armadas coadyuvar con la Policía Nacional. La subsidiariedad es imposible de ser aplicada mediante una ley. Cuidado, confundimos excepcionalidad con subsidiariedad. Pero lo grave ciertamente es que se quiera militarizar la seguridad pública bajo el pretexto de que por esa vía vamos a luchar contra la delincuencia. Los militares están preparados para la defensa nacional. Hoy le escuchaba a un exministro de Defensa decir que el militar no está preparado para negociar ni para conversar, como el policía, a quien sí le compete defender al ciudadano. El militar tiene una preparación completamente distinta. Pensar que ahora las Fuerzas Armadas tienen que ser una especie de policía porque ya no tenemos problemas limítrofes con el Perú, porque ya no hay amenazas marítimas o simplemente porque en Colombia van a llegar a un acuerdo de paz, es un gravísimo error estratégico. El Ecuador necesita Fuerzas Armadas porque los peligros están latentes. Es que se ha desarmado Perú, es que en Colombia están todos desarmados. De ninguna manera. No digo que vaya a haber una guerra, pero el Ecuador tiene que tener Fuerzas Armadas de verdad. Este es uno de los más importantes debates sobre el Estado ecuatoriano, su integridad territorial y el rol de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Añadir un párrafo, 1 o 2 incisos al artículo 11 de la Ley de Seguridad Pública parecería algo menor. Y claro, cuando se utiliza el argumento de la delincuencia, muchos dicen, por supuesto, que los militares se unan a la Policía Nacional. Pero vean ustedes los peligros de tener a los militares en las calles del país. Antes, en otros gobiernos, no en este, salían a patrullar los militares muchas veces junto a la policía. Y los excesos que cometían. Los militares están para una cosa totalmente distinta. Tiene un minuto, asambleísta. El gran objetivo, señora Presidenta y señores legisladores, debería ser el fortalecer a la Policía Nacional, fortalecer a las Fuerzas Armadas, cada una en su misión, cada una en sus funciones. Solo así podremos tener un Estado seguro y no un Estado cuyos ciudadanos se encuentren siempre en permanente zozobra por las mafias internacionales y por supuesto por la delincuencia organizada. Muchas gracias.